Buenas noches. Hoy es lunes de lectura de la palabra y hoy, mientras se van conectando, vamos a leer Hebreos 11, todo el capítulo 11, y vamos a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Así es que vamos a empezar. La palabra de Dios dice así: grandes ejemplos de fe, como título dice mi Biblia. Dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe, entendemos que todo el universo fue formado por la orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. En pocas palabras, no existía. Versículo 4. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó su ofrenda. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoc ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó, pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. Yo diría que cautivó el corazón de Dios. De hecho, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Versículo 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó, para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Y yo quiero detenerme un poquito en el versículo 10. Y quiero tomar en cuenta el versículo 9. Normalmente nosotros leemos esto y entendemos muchas cosas preciosas acerca de la fe. Pero Dios le había prometido a Abraham que lo iba a llevar a una tierra prometida. Y si tú analizas la escritura, tú te das cuenta, aparentemente, que él no pudo disfrutar de la tierra prometida. Él la vio a lo lejos, por decirlo de alguna manera. Y nosotros nos quedamos con esa idea. Y a veces pensamos, ¿cómo es posible que Dios, que le había prometido la tierra prometida para él, Abraham, y Abraham no la pudo disfrutar? Eso es lo que pensamos. Pero la verdad esconde algo más grandioso que lo que se ve a simple vista. Abraham recibió lo que él esperaba. Lo acabo de leer en el versículo 10. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos. Una ciudad de cimientos eternos no pertenece a la tierra. Dice que era una ciudad diseñada y construida por Dios. Hoy, desde el día que
que Abraham llegó al cielo delante de la presencia del Señor, él ha disfrutado de su tierra prometida, una ciudad construida por Dios. No era la ciudad que podía estar para él aquí en la tierra, no era Israel solamente, no era la tierra de Israel, había algo más. Versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, y a pesar de ser estéril y demasiado anciana, ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Versículo 13. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Versículo 15. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué dice? Que les ha preparado una ciudad. Nada de lo que está en esta tierra nos pertenece. En el pueblo de Israel no existe la palabra mío. Escucha esto. En hebreo no existe la palabra mío. ¿Por qué? Porque en esta tierra lo único que te vas a llevar es a la presencia de Dios en tu vida. Es a Dios mismo en tu ser. Porque somos peregrinos y extranjeros y a veces se nos olvida. O a veces no lo entendemos. Nada de lo que está aquí nos pertenece. Nosotros pensamos en trabajar, y eso está bien, en trabajar para dejarles herencia a nuestros hijos. ¿Sabes cuál es la mayor herencia que le puedes dejar a tus hijos? Que al final no se va a quedar en esta tierra. Es la comunión, la intimidad, la presencia de Dios en cada uno de ellos. Fue por la fe, continuamos, versículo 17, que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac. Aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos, Jacob y Esaú, bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar apoyado en su vara. Versículo 22. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey. Versículo 24. Fue por la fe que Moisés, cuando ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón
prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. ¿Escuchaste esto? Este mundo te ofrece muchas cosas, muchos placeres. Y como su nombre lo indica, cuando hablo de placeres, es porque es algo agradable para tu cuerpo. Pero llegó un momento en el que Moisés pudo haber disfrutado del ser el nieto, en pocas palabras, de Faraón. Él pudo haber disfrutado de las riquezas que tenía su abuelo y de las cuales disfrutaba su mamá adoptiva. Pero sin embargo, él determinó, dice que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 25 dice, prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a dejar de disfrutar de los placeres momentáneos para disfrutar de la verdadera herencia en Dios? Pero a veces nuestra mente queda muy corta. ¿Por qué queda muy corta? Porque nos acostumbramos o nos conformamos o disfrutamos lo momentáneo, que a veces lo momentáneo tiene que ver con pecado. Dice versículo 26, consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Ninguna recompensa aquí en la tierra se compara con la recompensa que vamos a recibir en el cielo. Pero una vez más, a veces se nos olvida, o no sabemos, o no entendemos que la recompensa que vamos a recibir en el cielo va a ser mucho mayor, 1000 veces más de lo que podemos disfrutar en esta tierra. Por eso la Biblia dice que no tengamos apego a este mundo, que no amemos las cosas de este mundo, que no amemos al dinero, que no amemos los placeres. ¿Por qué? Porque hay algo mejor. Y eso sí es algo que te puedo decir, hay algo mucho mejor. Fue por la fe, versículo 27, que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino, porque tenía los ojos puestos en el invisible, algo que nosotros necesitamos hacer cada día de nuestra vida. Porque el hecho de que no veas a Dios no quiere decir que no existe. Moisés tenía los ojos puestos en el invisible. Dice versículo 28, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de la puerta para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Versículo 30. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante 7 días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Rahab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. Versículo 32. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Versículo 33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones,
apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Pero el versículo 38 dice: este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos en la tierra. Versículo 39. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación. Aunque ninguno, escucha bien esto, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. 40. Pues Dios tenía preparado algo mejor. Claro que hay algo mejor de lo que Dios te ha prometido. Parece increíble que pareciera como un trabalenguas, como una contradicción, yo no sé. Pero si Dios te ha prometido algo, yo sé que muchos lo han visto aquí en la tierra, pero hay algo mejor. Hay algo mejor para ti. De modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. Wow. Y yo quiero decirte algo más. Y todos estos de los que habla Hebreos 11, del 1 al 40, no tenían al Espíritu Santo como tú y yo lo conocemos. Ellos no disfrutaron de los milagros, bendiciones y demás cosas que tú disfrutas hoy día. Porque tú eres un hijo de Dios, porque el Señor Jesús es tu Señor y porque el Espíritu Santo ahora mismo está ahí contigo y aquí conmigo y en todo el mundo. Solo tenían su fe. Solo tenían su fe. Tú tienes tu fe en Jesucristo. ¿A qué me refiero? Que eso es lo que tú necesitas. A veces quisiéramos tener una fe que pueda levantar una montaña. La tienes. Pero no es la fe para levantar la montaña, es la fe en Jesucristo que puede levantar la montaña. A veces quisieras la fe para sanar enfermos. Pero tu fe debe de estar enfocada en Jesucristo, que es el que te lleva a sanar enfermos. Él es el que hace los milagros. Él es la autoridad. Él es Dios. Él es tu Señor y tu Salvador. Por eso, aún nosotros necesitamos llegar al punto en el que nuestra fe esté 100% puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el Señor Jesús que murió en una cruz para que tú y yo podamos tener vida y la tengamos en abundancia. Tú no necesitas que nadie
ungido ore por ti para que seas sanado. El ungido, el Mashiach, está contigo. Se llama Jesús. Y si no fuera suficiente, que eso es suficiente, el Espíritu Santo, el que hace los milagros, está ahí. Tú y yo podemos llegar a ser los mayores héroes de la fe, poniendo nuestra fe en el Señor Jesús. Por eso vivimos en la fe del Hijo de Dios. Eso es increíble. Levántate. Ya deja de sentirte menos. Ya deja de pensar que no eres suficiente. Jesús es suficiente para ti. Y por cuanto Él es suficiente, tú puedes ser suficiente para hacer todo lo que Él te manda hacer. Yo no estoy con mis ojos puestos en esta tierra. Nada de lo que tengo es mío. Nada de lo que tengo me pertenece. Y además, nada me voy a llevar. Lo más importante es Él. Él es lo más importante en mi vida. Y eso es lo que tiene más valor. ¿Sabes cuál es la mejor herencia para tus hijos? Que su fe. Que les enseñes a poner su fe en el Señor Jesús. Y te digo la verdad, Él es el que les puede dar la mejor herencia, porque Él es la mejor herencia para ti y para tus hijos y para los tuyos. Jesús es la mejor herencia. Me ha dado mucho gusto estar contigo. Recuerda, somos Casa de Avivamiento Tulancingo. Pero hoy esta palabra no solamente es para ti. Hoy esta palabra está lista para cambiar tu perspectiva de las cosas. ¿Estás listo para ver milagros? ¿Estás listo para hacer milagros? Pues yo estoy listo. Me ha dado mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias por los que se conectaron. Les amo, en verdad. Aprecio el que se conecten conmigo. Y yo sé que Dios los aprecia más, los ama más que lo que yo los puedo amar. Así es que nos vemos el próximo viernes, el viernes de bendiciones, y el sábado en el prayer room, que me toca a las 9. Pero hoy yo te voy a pedir que analices. Y si tú vas a ver este video en la repetición, yo te voy a pedir que le pongas mucha atención. Porque hay algo que Dios quiere darte a ti y a los tuyos. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, si tú estás viendo este mensaje, si tú estás viendo este video, no es ninguna casualidad que estés en este lugar. Dios te trajo porque tienes un propósito, tu vida tiene un propósito. En Eclesiastés 3:11, la palabra de Dios dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el corazón del hombre. Hay un pedazo en nuestro corazón, en tu corazón, en mi corazón, que solamente puede llenarse con el Señor. Ese espacio tiene el nombre, tiene la forma de Dios. A veces, sin embargo, nosotros buscamos llenarlo con otras cosas, llámese drogas, alcohol, religión, fama, trabajo, dinero y otros, pero tú y yo sabemos que nada de eso puede llenar ese vacío. Lo único que puede llenarlo es el Señor.
Así que si tú estás cansado de la vida que llevas, si tú estás cansado de intentar llenar ese espacio con otras cosas que te ponen peor, si todo lo que has hecho, has intentado, no ha servido de nada, te invito a que tomes este momento, que tomes este reto, cierres tus ojos y puedas hacer esta oración conmigo. Señor, te doy gracias este día porque sé que tú eres el único que puede llenar el espacio en mi corazón que nada puede satisfacer. Te doy gracias porque reconozco que he pecado, reconozco que he intentado deshacerme de todo lo que has puesto en mi vida, pero también reconozco que tú has puesto en este momento este mensaje, me has puesto en esta vida para ser un ejemplo de que tú existes. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me recibas con brazos abiertos, Señor, cuando llegue el momento de mi partida. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por hacer esta oración. Nos encantaría saber si tú hiciste esta pequeña oración junto con nosotros, y pues nos gozamos contigo porque nos vamos a ver en un futuro no muy lejano, no muy pronto, pero nos vamos a volver a ver en el cielo. Esperamos verte también aquí en la tierra y también te invitamos a que nos comentes, a que si tú necesitas un mensaje de ayuda, de apoyo, de lo que tú necesites, mandes mensaje a Facebook, a Instagram, también tenemos nuestra página web y que nos cuentes qué es lo que ha hecho el Señor contigo. Dios te bendiga.